Muy buenas noches. Vamos con el ejercicio que quedó pendiente para el día de hoy del tema de aplicación de las integrales a la administración y la economía. Bien, entonces en este caso tenemos una función de utilidad marginal y se nos proporciona el dato que cuando se producen 30 unidades, se obtiene una utilidad de 400.000 lempiras. Entonces nos piden, ¿verdad?, determinar la función de utilidad. Es decir, vamos a integrar la función de utilidad marginal y luego, ¿no?, con los datos proporcionados, vamos a determinar el valor de la constante. Permítanme un momentito. Entonces, integramos la función de utilidad marginal tendríamos la integral de negativo 100 más 800 x menos 20 x cuadrado. La antiderivada de menos 100 es menos 100x, ¿no? La antiderivada de 800x sería 800 por x a la 2 entre 2. 800 entre 2 es 400 x cuadrado. Y aquí menos 20 por x a la 3 sobre 3, que sería 20 tercios de x al cubo más c. Entonces, sabemos que cuando se producen 30 unidades, se obtiene una utilidad de 400.000 lempiras.
Entonces vamos a sustituir en las X de nuestra antiderivada. 30, ¿no? Y luego vamos a igualarla a 400.000. Entonces esto nos va a permitir determinar el valor de la constante, puesto que es la única incógnita que tenemos, ¿no? El valor de la constante. Esto es negativo 3.000, ¿verdad? 30 al cuadrado es 900 y 900 por 400 son 360. Y 30 al cubo son 27.000. 27.000 por 20 son 540.000. Y 540.000 entre 3 sería 180.000. Entonces, 180, negativo 180, 360.000 más son 180.000 menos 3.000 serían 177.000. O sea que la constante es 223.000. Entonces ahora nuestra función de utilidad la voy a ordenar de mayor a menor grado, ¿verdad? Entonces sería 20 tercios, negativo 20 tercios,
de x al cubo más 400 x cuadrado menos 100x más 223.000. Bien, ya hemos determinado nuestra función de utilidad. Integramos, luego determinamos el valor de la constante. Al determinar el valor de la constante, la sustituimos aquí y obtenemos nuestra función de utilidad. Luego, para el inciso B, dice que supongamos que la empresa produce 45 unidades y los costos totales se elevan en 60.500 lempiras. Entonces nos pregunta cuánto es el ingreso de la empresa. Entonces, ¿cómo la utilidad? Porque hasta el momento lo único que contamos es con nuestra función de utilidad. Pero sabemos que la utilidad es igual al ingreso total menos el costo total. Si conozco la utilidad y conozco los costos totales, porque aquí dicen que los costos totales son, entonces de esta ecuación puedo despejar para el ingreso. Es decir, que la utilidad más los costos totales va a ser igual al ingreso. Pero obviamente primero tendríamos que determinar la utilidad de 45 unidades. Negativo 20 tercios sustituimos 45 en nuestra función de utilidad. Entonces tenemos que la utilidad de 45 es de 421.000
lempiras. Entonces, el ingreso ya establecimos que el ingreso lo íbamos a determinar sumándole a los 421,000 los costos y esto nos va a dar un total de ingresos de 481,500. Bien, luego el ejercicio nos pide que supongamos que a la empresa le imponen un impuesto de 100 lempiras por cada unidad producida. Entonces nos piden calcular la utilidad cuando se vende 30 unidades. Recuerde que ya nos habían dicho que la utilidad cuando se venden 30 unidades es de 400,000, pero eso era sin este impuesto. Es decir, nuestra función de utilidad va a cambiar, porque si nuestra función de utilidad es menos 20 tercios, de x al cubo más 400x cuadrado menos 100x más 223,000. Y ahora le voy a tener que deducir un impuesto o restarle un impuesto. Entonces, esta debería de ser nuestra nueva función de utilidad. Entonces aquí vamos a operar los términos semejantes. Este 100x menos 100x con este menos 100x se convertirían en menos 200x, ¿no? ¿Okay? Entonces, vamos a calcular cuál sería la utilidad de 30 ahora con nuestra nueva función de utilidad.
Bueno, estos valores no cambiarían, ¿verdad? Sería 180.000 más 360.000. Bueno, porque lo único que incrementó en los gastos fueron 30%, que son 3.000, ¿verdad? Entonces aquí, en vez de que anteriormente se restaba 3.000 aquí, ahora serían 6.000, ¿verdad? Y esto nos va a dar un total de 397.000. Y con el tema aplicación de las integrales a la administración de la economía. Vamos a continuar con el siguiente tema para esta unidad. Al menos vamos a ver un poco de teoría y tal vez un ejemplo. Y vamos a hablar ahora de los métodos de integración. Y vamos a iniciar con el método de integración por sustitución. De hecho, aquí vemos dos métodos de integración. El método de integración por sustitución y el método de integración por parte. Vamos a iniciar con el método de sustitución. Bien, mire, el método de sustitución se utiliza para integrar funciones que son producto de aplicar la regla de diferenciación que nosotros conocemos como regla de la cadena o reglas para diferenciar funciones compuestas. Entonces, si usted recuerda, para hacer un poquito de memoria, nosotros vimos funciones compuestas tipo potencia, pero también vimos funciones exponenciales y logarítmicas. Entonces, si nosotros teníamos una función del tipo u de x elevado a la n, la derivada de esto consistía en pasar el exponente a multiplicar a toda la expresión, restándole una unidad al exponente y multiplicando por la derivada del argumento, en el caso de las funciones tipo potencia, ¿no? Porque las funciones exponenciales también son similar, se aplica también la regla de la cadena, al igual que con las funciones logarítmicas, solo que en el caso de las funciones logarítmicas, el argumento desaparece. Ah, nosotros deberíamos de tener una expresión
así parecida a esta, ¿no? Donde vamos a tener una función compuesta multiplicada por la derivada del argumento. Entonces, si usted se fija, aquí tenemos una función compuesta, x cuadrado más 5 a la 20, y está multiplicada por 2x, y 2x es la derivada de lo que está aquí adentro, es la derivada del argumento de la función compuesta, ¿no? Este tipo de funciones no pueden integrarse de forma directa aplicando las tres reglas estándar, ¿no? Entonces, tampoco se puede simplificar, ¿no? Porque no es como un ejemplo que vimos, donde aquí estaba elevado al cuadrado y desarrollamos un producto notable, ¿no? Pero aquí está elevado a la 20. Entonces, vamos a aplicar esta técnica que se denomina sustitución de variable, ¿no? En la cual vamos a aplicar sustitución de variables siempre al argumento de la función compuesta, es decir, a lo que estuviera dentro del paréntesis, ¿no? Entonces vamos a llamar esto, perdón, aquí, ¿verdad? Argumento. En el caso de las funciones exponenciales, cuando nosotros teníamos una función exponencial del tipo e a la u de x, su derivada era e a la u de x por la derivada de u. Y en el caso de las funciones exponenciales, el argumento es esto. La única que es diferente es la función logarítmica, en el sentido de que cuando derivamos, el logaritmo desaparece y nos queda un cociente. Entonces, cuando nosotros veamos una expresión que es un cociente, donde el numerador es la derivada del denominador, entonces nos encontraríamos ante la derivada de una función logarítmica, ¿no? Y aplicaríamos el método de integración por sustitución. Bien, entonces, como habíamos dicho, le vamos a aplicar sustitución de variable. Si usted se fija aquí, le aplicaron sustitución de variable a x cuadrado más 5. Pues ahí está. U es x cuadrado más 5. Y vemos que 2x sería la derivada de lo que está dentro del argumento. Entonces, comúnmente nosotros lo que hacemos es que establecemos nuestra sustitución diciendo que u es el argumento de la función compuesta, en este caso x cuadrado más 5. Si nosotros derivamos esto con respecto a u, esto sería la derivada de u respecto a x, y esto es 2x, perdón. Entonces, si nosotros despejamos aquí para
diferencial de u. Esto es igual a 2x por diferencial de x. Entonces, si usted ve, esto que tenemos aquí es exactamente esto que tenemos aquí. Entonces, esto yo lo voy a sustituir por du. Y esto que está acá ya nosotros habíamos establecido que lo íbamos a sustituir por u, ¿no? Entonces, para las cosas o para los componentes de esta integral que no se establece una sustitución, deberían de permanecer igual y en la misma posición. Entonces, ¿para qué no establecimos aquí una sustitución? Para el exponente. Entonces, el exponente, como no se estableció una sustitución, entonces debe de permanecer igual. ¿Sí? Entonces, sustituimos a x cuadrado más 5 por u, a 2x diferencial de x por du, pero el 20 que no habíamos establecido una sustitución, permanece igual. Entonces, ya con esta expresión, ya podemos nosotros aplicar la primera regla de la regla de integración estándar. Es decir, podríamos aplicar la regla de la potencia. Entonces, pero haciendo la o integrando esto, ¿no? Integrando u a la 20 por du. Claro, la regla está en base a la letra X, pero esto funciona para cualquier letra, ¿no? Entonces, dice la regla que esto va a ser u a la 20 más 1 sobre 20 más 1 más la constante de integración. Entonces, esto nos daría como resultado u a la 21 sobre 21 más la constante de integración. Bien, y luego habría que revertir la sustitución, ¿verdad? O invertirla. Es decir, vamos a cambiar a u por x cuadrado más 5. Entonces tendríamos que esto es x cuadrado más 5 a la 21 sobre 21 más la constante de integración.
Entonces, la fundamentación teórica de esta, de la integración por sustitución, es esta, ¿no? Es decir, si recuerdan, esta es una función compuesta. Entonces, la derivada de una función compuesta, ya la habíamos puesto aquí arriba, es la derivada externa multiplicada por la derivada interna. Y entonces f es la función ya integrada. Bien, veamos este otro ejemplo. Siempre lo que está dentro de la función compuesta es a lo que le vamos a aplicar sustitución de variable. Entonces, u va a ser igual a 5x cuadrado más 2x. Derivamos con respecto a x. Y esto es 2 por 5, 10 x, y la derivada de 2x es 2. Y si usted se fija, aquí tenemos la derivada exacta de lo que está dentro del argumento, aunque no es necesario tener la derivada exacta. O sea, es posible que tengamos un aproximado, y el aproximado tendría que por lo menos contener a la variable o las variables que están en el argumento reducidas un grado. Entonces usted ve aquí 5x cuadrado, tenemos x a la 1, aquí era x a la 1, aquí tenemos x a la 0. Despejamos para du y tendríamos que du va a ser 10x más 2. Entonces, si hacemos sustitución, obtendríamos. Entonces, u es esto, ¿no? Y esto que está acá es du. ¿Para qué no establecimos una sustitución? Para el exponente 4. Entonces tendríamos u a la 4 por du. Y esto va a ser u a la 5 sobre 5 más la constante de integración, que finalmente nos va a dar como resultado, al expresar todo en términos de la variable original, 5x cuadrado más 2x a la 5 sobre 5 más la constante de integración.
Bien, en este caso tenemos una función compuesta tipo potencia, que es una potencia fracción, ¿no? Porque es una raíz. Y como siempre, hacemos que U sea lo que está dentro del argumento, pero nosotros necesitamos que esta función compuesta esté multiplicada por la derivada del argumento o un aproximado, pero si usted ve aquí, no está multiplicada por nada. La derivada de lo que está dentro sería 3, pero dijimos que al menos debería estar multiplicada por la variable que está dentro del argumento reducido en grado. Y como aquí está elevada al grado 1, si usted le reduce un grado sería x a la 0 y x a la 0 es 1. Entonces, si nos funciona en este caso, ¿no? Vamos a poner por aquí el 1 como solo para recordar, ¿no? Entonces, como hacemos que u sea 3x menos 1, la derivada es 3. Es decir, que diferencial de u va a ser 3 por diferencial de x. Pero aquí tenemos un pequeño inconveniente. Yo no tengo acá 3 diferencial de x. Tengo 1 por diferencial de x. El 3 me sobra. Este 3 me sobra. Entonces, pero siendo que esta es una ecuación, la función original no la puedo modificar. Pero sí puedo modificar esta equivalencia. El 3 puede pasar al otro lado a dividir y tendríamos que du entre 3 es igual a diferencial de x. Entonces, haciendo sustitución, tendríamos la integral de, bueno, y esto, si quiere, expresémoslo como una potencia. Entonces tendríamos como 3x más 1, la cambiamos por u, lo que no cambia es el exponente, entonces sería a la 1 medio, y este diferencial de x que está acá, lo voy a sustituir por du sobre 3. Perdón. 3 es un tercio, es una constante, y podemos extraerlo fuera del signo de integral y tener la integral de 1 medio por du. Esto va a ser un tercio que multiplica a u a la 1 medio más 1, que es 3 medios, sobre 3 medios más la constante de integración. Al final, 2 por 1, 2, extremos con extremos, 2 por 1, 2, medios con medios, 3 por 3, 9, y sustituimos 3x menos 1 por u a la 3 medios más. Pero fíjense que nosotros pudimos haberlo resuelto con una de aquellas formulitas que vimos en las reglas estándar. Y por eso es que les decía yo que esas derivan de esta. Porque si recuerda, hay una formulita dentro de las reglas estándar que dice que si usted tiene la integral de ax más b a la n,
Esto es igual a 1 sobre A por AX más B a la N más 1 sobre N más 1 más C. Entonces, aplicando eso a esta expresión, a esta integral, esto es AX más B, ¿verdad? Entonces, si yo integro esto, dice 1 entre A. ¿Cuánto vale A? Vamos a poner aquí la integral de 3x menos 1 a la 1 medio. Entonces, A es 3. 1 entre A por A X más B a la N más 1. 1 medio más 1, 3 medios, sobre 3 medios más C. Y tenemos exactamente el mismo resultado. Esta formulita surge, ¿no?, de la aplicación del método de sustitución y como en el caso de las funciones lineales siempre da un resultado similar, se repite. Entonces por eso se crea esa fórmula para no tener que hacer todo el proceso de sustitución. Bien, preguntas o dudas. Bien, si no hay preguntas o dudas, vamos a concluir por el día de hoy y continuaremos el día de mañana a la misma hora. Tengan todos muy buenas noches.